televidentes, continuamos con ustedes. En estos instantes vamos a conversar con el candidato de Perú Libre a la Municipalidad Provincial de Trujillo, Roger Taboada, nos acompaña. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ya estamos en este cierre de campaña. En concreto, por ejemplo, ¿cómo podemos solucionar el tema del transporte público en Trujillo? Que es un caos, o sea, ¿cómo modernizar el transporte público? ¿Qué planteamientos tiene usted para solucionar ese problema en particular? El problema del transporte lo concebimos ligado al tema del comercio informal. Aunamos los dos temas. Aunamos los dos temas, perfecto. El eje principal, por ejemplo, el foco principal y uno de los más, más terribles, no solamente en Trujillo, sino en el Perú, es la zona de Sinchirroca, Los Incas. Nosotros pensamos en primer lugar hacer una gran construcción, un gran centro comercial en la ex estación de ferrocarril, donde se puedan contratar de 12 a 15.000 trabajadores informales. Antes de la pandemia habían 6.000 trabajadores informales, después de la pandemia hay 13.000 trabajadores informales. Y en el sector formal e informal, en el centro del histórico Trujillo, hay cerca de 38.000 trabajadores que vienen de los diversos asentamientos humanos o distritos de la periferia. ¿Cómo ordenar eso? Nosotros tenemos, en primer lugar, como dije, la parte alta, un gran centro comercial que debe unirse no solamente a la ex estación, sino unirse con el mayorista, con Albarracín y con la zona hasta llegar a la zona maestra. Un gran corredor comercial que va a permitir, con todas las condiciones de bioseguridad, que va a permitir ordenar primero el comercio informal. En segundo lugar, en el sótano de este gran comercio informal, en la parte de abajo, una estación central de un metropolitano, que debe tener 4 líneas troncales, una La Esperanza Alto Trujillo, la otra el Porvenir, Esperanza y Milagro, Porvenir Laredo, por el este Buenos Aires y zonas aledañas, y por el sur de la Delicias, Olivares y Mochi. Es decir, hay forma de aprovechar los espacios existentes en la ciudad y de ahí conectarlo a través de una vía peatonal por Estete al centro histórico de la ciudad, que empalmaría con Pizarro directamente. Es decir, concebir esto, tenemos un equipo de arquitectos que hemos concebido el desarrollo futuro. Se habla de metropolitanos. Claro, y estamos pensando también, por supuesto, pensando también rescatar el centro histórico de la ciudad, hoy abandonada, y es realmente una ¿Qué hacer con las pistas, veredas, parques? ¿Cómo trabajar en ello? Esa parte nosotros lo planteamos como reordenamiento urbano. Pistas, parques, veredas hoy en día no solamente abandonados, sino bombardeados, tal vez no por la guerra de Rusia-Ucrania, sino por la corrupción, ¿no? Y por el olvido y la incapacidad pepista. Yo creo que eso tiene que reordenarse dentro de todo un plan. Es decir, eso es una cosa tan sencilla, poner no en valor, sino darle vida a los parques, los jardines, las veredas, las pistas abandonadas, espantosamente por esta administración. Eso simplemente hay que reordenar todo. Hay lugares de Trujillo, como decía el gran escritor Manuel Escorza, parecen pueblitos de una sola calle por donde jamás pasó la felicidad. Hay zonas horribles en Trujillo. Hay en las partes que van cerca, contiguas a la carretera industrial. O sea, eso no puede continuar así. Hay perdidos en Trujillo. 2 décadas de acuñismo y de apepismo, que yo creo que debe terminar el domingo. Entonces eso, pero también con alternativas claras y viables, pues no también para poner alternativas de personajes que creen que, como decía Vargas Llosa en La Sociedad del Espectáculo, que todo es frivolidad, todo es chanza, todo es atavismo, todo es publicidad y todo es marketing televisivo. Hay un personaje que está magalizando la política, que nosotros no entramos absolutamente en nada con eso. Y hay otros temas sobre ese punto. Hablaremos de seguridad ciudadana, dejamos corrupción para el final, pero hablemos de seguridad ciudadana. ¿Cómo luchar contra la delincuencia que también ha invadido Trujillo? Hace algunos, en el transcurso de la tarde han asesinado a otras personas. O sea, siguen los muertos, siguen los asesinatos, las extorsiones, los sicariatos. Es imparable, no hay forma. Sin embargo, irían 350 patrulleros. Pero... Son carros viejos. Son carros viejos. ¿Cómo carros usados? Son carros usados, de segundo uso. Comprobado. ¿De dónde saca eso? Bueno, nosotros tenemos información, lógicamente ahorita no lo podemos mostrar, pero se va a tener que investigar. Esos carros son de segunda mano. Bueno, como muchas cosas. Tendría que investigarse, y ahí sí me atrevo a certificar eso, porque no me consta, no lo sé, pero si usted lo dice. Pero ¿cómo luchar contra la delincuencia?
Primero nosotros hay que conceptualizar bien el problema para poder utilizar. La delincuencia, la extorsión, el sicariato, todas las muertes a diario que existen, los secuestros expresa al paso, no es más que la expresión, la punta del iceberg de todo un sistema corrupto que está institucionalizado en Trujillo y que tiene como base fundamentalmente a la corrupción policial, a la corrupción fiscal, a la corrupción del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Policía Nacional. Hay una corrupción bárbara que ha penetrado, que se ha convertido en crimen organizado, que es el sustento básico de la expresión perversa y cruel que llamamos nosotros el sicariato y la extorsión. Pero además de eso, el crimen organizado ha penetrado los partidos políticos, ha penetrado las gobernaciones, los municipios distritales, provinciales y regionales. Es decir, el crimen organizado, la expresión perversa en la calle y la expresión más acabada del crimen organizado está en los partidos políticos que utilizan la política como coartada para uparse a succionar los fondos del Estado. Ese es el gran problema. Nosotros diagnosticamos eso. Pero ¿cómo acabar con soluciones a mediano y largo plazo que tiene que ver con la creación de empleo, mejores oportunidades para los jóvenes, con educación, etcétera? Pero solución inmediata nosotros lo planteamos con claridad. No podemos combatir el crimen organizado con chalecos y con pitos a los vecinos. Aquí se tiene que ser de igual a igual. Hay normas legales que permiten el uso de armas letales y no letales en los comités de autodefensa, o armas letales y no letales, perdón, y nosotros vamos a reestructurar este serenazgo corrompido y penetrado por el crimen, con los reservistas, con los licenciados de las Fuerzas Armadas, con los comandos de las guaylas que ya están llegando. En concreto, ¿piensa armar a los serenos? Pero por supuesto, hay una ley cometiendo en comité de autodefensa. ¿Con armas letales? Con armas letales y no letales, pero por supuesto, ¿cómo se va a enfrentar un vecino con pito y chaleco? Pero la norma no permite darle al sereno arma letal. Pero la norma sí permite la formación de comité de autodefensa. Dígame usted qué otra forma con la policía. El 70-80% de la policía está penetrada por la corrupción. El sistema de justicia que ha dejado 200 criminales de alta peligrosidad en estos 2 últimos años, con este Poder Judicial, con este Ministerio Público, podemos combatir la corrupción. No se puede, tenemos que reorganizarlo. No es función del municipio, pero sí podemos plantearlo, pedirlo y poner los focos de la opinión pública sobre este comportamiento el comportamiento anómalo y corrupto del sistema de justicia. Sin eso no se va a combatir la corrupción. Estos son los delincuentes de cuello y corbata, no son cuellos blancos, son los cuellos sucios del Trujillo los que permiten la multiplicación del crimen organizado. Para concluir, el planteamiento que tiene, para concluir, ¿cómo luchar contra la corrupción? Reorganizando las instituciones. Tenemos que reorganizar a fondo las instituciones, por ejemplo, SEDALIP, la beneficencia pública, recuperar los ejidos municipales, poner en evidencia los comportamientos anómalos en los manejos de los grandes proyectos como Chavimochín. Se habló de la tercera etapa de Chavimochín, por ejemplo, del Palo Redondo. Eso es una farsa, un engaño, una mentira, que con eso se va, si no se hace eso, Trujillo se queda sin agua. Ese es un proyecto sobrevaluado donde está metido Olbrich y que este gobernador regional, que debe ir preso, al igual que el señor José Ruiz, que está postulando a la alcaldía de Trujillo, cuando creo que debería postular a jefe de pabellón en la cárcel del Milagro. No podemos permitir que esta gente siga gobernándonos. Basta ya de 20 años de incapacidad, de corrupción, de podredumbre moral y administrativa, de incapacidad. Nosotros tenemos que reestructurar las instituciones fundamentales, reorganizar todo el sistema de administración que existe acá y ponerle punto final a este estado de caos que le abandona la ciudad. Perfecto, señor Roger Taboada, para que concluya, tiene las cámaras de Sol TV y finalmente pida el voto para este 2 de octubre, en este caso a su candidatura de Perú Libre. Trujillo está a punto de cometer un grave error de elegir a un personaje que tiene rasgos psicopáticos y está acusado de ser un pornógrafo infantil. Para desgracia de este individuo de Moche, que se hace loco para encubrir su condición de misógino empedernido, su primera esposa fue la heredina, mi paisana, que fue maltratada y que tiene denuncias serias sobre este sustento. Un pornógrafo infantil, una persona que es valiente con la mujer, un cobarde. Creo que ninguna mujer la heredina, ninguna mujer policía, ni su familia debe votar por un sujeto como esto, porque hay un riesgo de que eso suceda. Nosotros planteamos alternativas serias, coherentes, firmes, claras y valientes. Y vamos a cumplirlas, vamos a ejecutarlas todas y cada una de los ofrecimientos que hacemos nosotros. Por eso te invitamos a marcar el lápiz de Perú Libre para escribir una nueva historia para Trujillo y la libertad. Señor Roger Taboada, muchísimas gracias. Muy buenas noches a usted también.
Bien, nos vamos a la pausa, regresamos para conversar, en este caso con 3 candidatos a los distritos. Vamos a conversar con Enrique León Clemen, candidato al distrito de Víctor Larco. Haremos también lo mismo con Carlos Álvarez, ¿sí? Con Carlos Álvarez, en este caso del distrito de Mocho, de Fortaleza, y también Sandra Terrones. Sandra Terrones también se encuentra aquí en los estudios ya, candidata por Alianza para el Progreso al distrito de La Esperanza. Con ellas, regresamos.